tiempo, pero debe sentar las bases para la vida eterna. Así es que vamos pues en este momento a tener nuestra oración para suplicar la presencia del Espíritu Santo. Te damos muchas gracias, Señor, en este momento que tú nos concedes poder hablarte, poder comunicarnos contigo y poder, Señor, relacionarnos de manera especial con tu Santo Espíritu. Bendice nuestro ministerio, obra de manera especial en cada uno de nosotros y trae, oh Señor, la bendición que solamente tú puedes y sabes dar. En esta mañana permite que al hablar de tu palabra podamos sentir la presencia de tu Espíritu Santo. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, ustedes saben que en esta sesión, en estos últimos días, estamos hablando acerca de la biografía de grandes hombres que su vida fue transformada y dirigida y monitoreada por el Espíritu Santo, pero a través de una educación cristiana. Entonces, la semana pasada hablamos acerca de Eliseo, fiel en las pequeñas cosas. Y de él, pues debemos hacer un repaso porque hoy hablaremos la continuación de Eliseo, pero ya como sucesor de Elías. Pero quiero hacer un recuento breve de lo que se trató la semana pasada. En la semana pasada planteamos que los primeros años de la vida de Eliseo fueron en el campo. Él vivía una vida sencilla, una vida campestre y se dedicó al trabajo de la tierra, al trabajo útil. En su época, era una época de mucha apostasía, me imagino que ustedes recuerdan que estuvimos tratando eso, y que solamente, a pesar de que había una apostasía universal, solamente su casa y su familia eran los que habían tomado la decisión de no involucrarse. No participaron de la apostasía que había en el mundo y tampoco se arrodillaron ante Baal. Fueron fieles por encima de toda circunstancia. Y esa fidelidad fue lo que Dios vio en él. Dios veía que eran una familia fiel. No fue una fidelidad escogida de manera individual por uno de los miembros de la familia, sino más bien era una fidelidad familiar que ellos habían expresado a Dios, le habían manifestado y se había tornado evidente ante todas las personas que vivían en ese tiempo. Y quizás por esas razones, Dios pues tomó en cuenta a este hombre. También vimos que era hijo de un rico agricultor y que a pesar de eso no estimó sus riquezas ni sus teneres personales, materiales, para aferrarse a ellos, sino más bien que desechó todo cuanto representara riqueza y dedicó su vida por completo a Dios. Trabajó duramente, oigan bien, cuando una persona trabaja en la agricultura, en este tiempo y en otros tiempos, el trabajo de arar la tierra era un trabajo duro. Y no solamente eso, tenía que levantarse de madrugada a hacer ese trabajo. Y él en ese trabajo fue aprendiendo acerca de Dios. Él fue fiel, como dice el título, en las cosas pequeñas. No descuidó el trabajo porque fuera un trabajo campestre, ni lo desmeritó, sino que realizó su trabajo con gallardía, con debilidad. Y hay otra cosa importante que tenemos que ver en su carácter. Parece ser que el trabajo que él realizaba en el campo le fue labrando, mientras él labraba la tierra, ese trabajo le fue labrando el carácter. Y era un joven dócil y manso, lleno de energía y lleno de firmeza. Dice que de la rutina o de la humilde rutina de trabajo diario, obtuvo fuerza de propósitos y nobleza de carácter. A veces nosotros creemos que el trabajo que realizamos es tan simple, es tan pequeño que se torna insignificante. Y podría ser insignificante ante los hombres, pero te aseguro, mi querido hermano, que la sencillez del trabajo que tú realizas en esta vida, que posiblemente sea sencillo ante los hombres, tiene un significado especial ante los ojos de Dios, porque Dios trabaja en medio de la sencillez.
y va trabajando en silencio. A veces uno cree que porque Dios está calladito, no nos está observando, pero Dios está pendiente de cada detalle de tu vida y de la mía. Como ayudante personal del profeta, siguió siendo fiel en los deberes pequeños, se fortalecía diariamente y se consagraba a la misión que le había sido asignada por Dios. Fue puesto a prueba. Yo no sé si ustedes recuerdan que la semana pasada le planteamos que él fue puesto a una prueba difícil, y esa prueba a la cual fue puesto Eliseo tenía que ver con que Dios quería saber hasta dónde era capaz de llegar, y por esa razón, mientras él caminaba con Elías y tras Elías, cada momento Elías le decía: oye, ya te puedes devolver a tu casa, te puedes ir, ya cumpliste con la parte que te correspondía, vete. Y él le decía: no, no me iré. Y ahí se quedaba. Y 2 días después, Elías volvía y le decía: te puedes ir, puedes continuar con tu vida. No, él siempre tenía un firme no, porque era un hombre firme de propósitos y sabía lo que él quería lograr en esta vida. Y tras esa prueba, el Señor estaba midiendo cada vez que le decía esto a través de Elías, hasta qué punto era capaz de llegar este hombre. Y definitivamente pudo descubrir el Señor que Eliseo era un hombre firme de propósitos, que no se devolvía y que estaba dispuesto a cumplir con su misión y con su carrera cristiana, con su carrera evangelística hasta el final. Él no tenía que ver con quienes se devolvieran. Su firme propósito era que él no se iba a devolver. Aprendimos eso la semana pasada, y yo espero que ese aprendizaje que el Señor nos dio sea un aprendizaje que nos trabaje, porque ¿de qué sirve lo que estamos hablando si no trabaja en nuestro interior? En una ocasión, Elías le dijo: quédate ahora aquí, le dijo él, mientras iba a Betel. Pero al manejar el arado, Eliseo había aprendido a no ceder ni desanimarse. Oigan bien, mis hermanos, aprendió a no ceder ni desanimarse. ¿Dónde aprendió esto? En el duro trabajo de la tierra, mientras él trabajaba, ¿verdad?, en el arado. Y entonces, al poner la mano en el arado, en otro ramo de trabajo, que este era el ministerio de Cristo, no quería que nadie lo desviara de su propósito. Tan pronto como se le decía que se volviera, él respondía: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Bendito sea el nombre de Dios. Esas son las palabras que tú, como hijo y siervo de Dios, como hija y sierva de Dios, debes decir con vehemencia: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Hermanos, vamos a vivir momentos difíciles, vamos a ser sometidos a prueba como lo fue Elías, y vamos a ser zarandeados una y otra vez, pero tus palabras, las que salgan de tus labios, deben ser: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Dice finalmente que tras estas palabras de poder y de firmeza se fueron los dos. Y allí ocurrió el milagro en el Jordán. Elías con su manto golpeó las aguas y ambos pasaron por lo seco. En cuanto pasaron, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea arrebatado de tu lado. ¿Y qué ustedes recuerdan que Eliseo le contestó? Pues él simplemente le dijo: te ruego que me dejes una doble porción de tu espíritu. Una petición impresionante. Quiero, te ruego, necesito, déjame una doble porción de tu espíritu. Cosa difícil has pedido, respondió Elías. Si me ves cuando sea separado de ti, te será concedido, pero si no, no te será concedido. Y aconteció que mientras ellos iban caminando y hablando, un carro de fuego los apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. ¿Logró Eliseo lo que quería?
Sí, mis hermanos, pero ¿por qué lo logró? Por una firmeza y una aptitud y una disponibilidad que no le permitieron a él ceder, ni involucrarse, ni devolverse, ni apostatar, sino más bien permanecer firme, no importa cuáles fueran las circunstancias. Dice que al ver esto, Eliseo clamó: Padre mío, carro de Israel y su caballería, y nunca más lo vio. Entonces Eliseo tomó sus vestidos y los rasgó en dos partes. Alzó luego el manto que se le había caído a Elías, regresó y se paró a orilla del Jordán. Después tomó el manto que se le había caído a Elías, golpeó las aguas y dijo: ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Yo creo que, hermanos, esa pregunta tiene que hacértela tú en esta mañana, en este día, en este momento de pruebas, en este momento de zarandeo. Pregúntate y pregúntale a Dios: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y entonces, después que tú hagas esa pregunta, vas a descubrir que Jehová, el Dios de Elías, está más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Apenas hubo golpeado las aguas del mismo modo que Elías, éstas se apartaron a uno y otro lado, y Eliseo pasó. Al verlo, los hijos de los profetas que estaban al otro lado en Jericó dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Fueron enseguida a recibirlo, se postraron delante de él. Cuando un líder del pueblo de Dios desaparece, ya sea porque haya muerto, o ya sea porque Dios se lo haya llevado, o sea porque se haya apartado del camino, el Dios que tiene control de esta obra siempre tendrá un sucesor. Siempre habrá un sucesor, mis hermanos, y eso es lo que nos tiene que dar esperanza y fortaleza. Ese sucesor puede ser tú, puedo ser yo. El Señor es el que sabe a quién va a elegir y con quién está trabajando en el silencio. Mi petición en esta mañana es para ti que escuchas este mensaje, a través del cual yo sé que Dios te está hablando y me está hablando a mí, es que no te desalientes. No te desalientes cuando Elías no esté. No te desalientes cuando surjan problemas. No te desalientes cuando estés sometido a pruebas. Sé fiel en las cosas pequeñas y Dios te colocará en un sitial de grandeza a su tiempo. Él es el que tiene control de esta obra y de cada uno de nosotros. A partir de ese momento, Eliseo ocupó el lugar de Elías, y el que había sido fiel en lo poco demostró ser fiel en lo mucho. Elías, el hombre de poder, había sido instrumento de Dios para vencer males gigantescos. Había abatido la idolatría que, sostenida por Acab y la pagana Jezabel, habían seducido a la nación. Entonces, probablemente tú eres el sucesor. Tú eres el sucesor de Elías en términos modernos, y Dios te tiene con el propósito de acabar con la apostasía, esa apostasía que seduce a la nación, al mundo, a nuestra sociedad, a nuestras iglesias. Hermanos, nosotros somos los Eliseos de cada una de nuestras iglesias, y no debemos permitir dentro de las iglesias en las cuales estamos militando que la apostasía se ponga de manifiesto, porque si Dios te escogió, si Dios te eligió, fue con el propósito de o iniciar la obra de Elías o continuar esa obra siendo un Eliseo moderno. Así es que amárrate los cinturones, colócate bien la ropa y deja que Dios te use conforme a su divina voluntad.
había dado muerte a los profetas de Baal. Todo el pueblo de Israel había sido profundamente conmovido y muchos vivían al culto de Dios. Muchos volvían, perdón, al culto de Dios. Para suceder a Elías se necesitaba un hombre que por medio de una instrucción cuidadosa y paciente pudiera guiar a Israel por caminos seguros. La educación, y ahí es donde me gusta esta parte de la educación, que es la responsabilidad que Dios ha puesto en mis hombros en este ministerio y que lo hago con entrega y con amor. Dice que la educación que recibió Eliseo durante sus primeros años bajo la dirección de Dios lo preparó para esa obra maravillosa. Oh, hermano, tú que educas a tus hijos, ¿cuál es tu responsabilidad? Tú que eres padre y que eres madre, tu responsabilidad es educar para la eternidad. Eliseo fue educado para la eternidad y lo demostró en la tierra. Y nuestros hijos deben ser educados para la eternidad y deben demostrar en esta tierra que están siendo educados con sabiduría para que cuando el Señor venga, ellos puedan entrar a esa Canaán celestial. Pero mientras se entra a la Canaán, hay que dar frutos en esta tierra de una correcta educación. La lección es para todos. ¿Para quién es la lección? Para todos. Aquí no hay una sola persona a quien Dios no quiera tocar a través de este tema en esta hora, en esta mañana. Dice claramente que la lección es para todos. Nadie puede saber cuál será el propósito de la disciplina de Dios, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las responsabilidades pequeñas es evidencia de la idoneidad para llevar responsabilidades más grandes. El Señor te está disciplinando, pues probablemente es porque te lo mereces. Pero déjame decirte algo, el Señor te está disciplinando no solo porque mereces una disciplina, el Señor te está disciplinando porque te ama y quiere salvarte y quiere corregir toda imperfección de tu carácter para que tu carácter y el mío se parezcan al de Cristo. Dejemos que el Señor nos discipline y nos someta a pruebas, así como sometió a pruebas a Eliseo, que tras esas pruebas el Señor obrará de manera especial. Cada acto de la vida es una revelación del carácter. Hermanos, no olvidemos esto. Desde que tomé esta responsabilidad, he estado hablando acerca de la formación del carácter. Recuerden que leímos todo un capítulo completo, sección por sección, parte por parte del libro Mente, Carácter y Personalidad. Me imagino que lo recuerdan. Y lo trabajamos detalladamente porque Dios necesita trabajar en nuestro carácter. En cada acto de nuestra vida se revela el carácter que tenemos y solo aquel que en los pequeños deberes demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse será honrado por Dios con responsabilidades mayores. ¿Tú quieres llevar una responsabilidad mayor en la obra del Señor? Entonces, sé fiel en las pequeñas cosas, en aquellas sencillas cosas que Dios te ha asignado. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y sé fiel en lo pequeño. Y también Dios te convertirá en un sucesor especial en el momento indicado. Caerán líderes grandes, pastores, dirigentes de las grandes misiones y asociaciones, personas que no están convertidas realmente, gente que solamente están ocupando un puesto, en cualquier momento van a caer. Y en ese momento se necesitará una mujer como tú y un hombre como tú que han aprendido en las pequeñas cosas de la vida a ser fieles. Y entonces serán los que Dios llamará y colocará en aquellos grandes puestos a hacer aquel gran y significativo trabajo donde destituyó a un falso e hipócrita y te pondrá a ti que serás una persona fiel, una persona convertida, una persona calladita que está trabajando en silencio, pero que se deja dirigir y usar por el Espíritu Santo.
Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Dios pueda usarte y Dios pueda seguirte motivando para que seas fiel en las pequeñas cosas, porque Dios ve el trabajo pequeño que realizas y está dispuesto y te está preparando para colocarte en un trabajo mayor. Dios te bendiga, mi amado hermano, en esta hora. Oramos. Te damos gracias, Señor, muchas gracias, porque en esta mañana nos has bendecido, porque en esta mañana hemos sentido la presencia de tu Espíritu Santo y porque como cada